Buenas tardes, ciudadano vicepresidente, diputadas, diputados, pueblo venezolano que nos escucha y nos ve a través de la señal de ANTV y de la radio de la Asamblea Nacional. Este es un tema importantísimo y lamentamos el hecho de que no hayan querido participar en este debate los diputados de la oposición. Y tenemos que decir, lamentablemente, que la oposición venezolana se debate entre el papel de Judas y Pilato. En primer lugar, de manera sistemática, desde el 2013 estamos viendo acusaciones permanentes, reiteradas, sistemáticas, contra el gobierno venezolano. La primera y más fuerte, en contra del presidente Nicolás Maduro en el año 2013, desconociendo los resultados electorales, acusándolo de ilegítimo, y salieron en una campaña por el mundo, pero una campaña además que tuvo como detonante, en primer lugar, el llamado a la violencia de calle hecho por el dirigente opositor, gobernador del estado, gobernador ausente del estado Miranda, el señor Capriles Radonqui, responsable del asesinato de 11 ciudadanos y de más de 80 heridos y de daños patrimoniales importantes, de daños a CDI, a Mercales. Todo esto con el empeño en generar en Venezuela una situación de confrontación. Entonces, inmediatamente ante lo imposible de que era descalificar un proceso que era absolutamente transparente, porque tenemos un sistema electoral reconocido en el mundo como un sistema electoral totalmente automatizado, uno de los más, además, auditables del planeta. Resulta que entonces comenzaron toda la estrategia, al no poder, con esta estrategia de violencia comenzó la salida. El 8 de diciembre las elecciones iban a ser una especie de referéndum revocatorio, iban a decidir que efectivamente esa era la salida del presidente Nicolás, y como resultado lo que tuvimos fue que la revolución bolivariana ganó en más del 76% de las alcaldías, más del 86% de los consejos municipales. Quiero hacer un recorrido, intentaré que sea breve, pero esto es el antecedente de lo que estamos viendo hoy. Inmediatamente, ante el fracaso, comenzó la estrategia de la guarimba, del terrorismo, otra vez crear a partir de una estrategia mediática una acción política y militar que nos llevara a una situación de violencia. La campaña en ese momento ya no era la de Nicolás ilegítimo, sino la de violador de derechos humanos, y comenzó una campaña en el planeta de Venezuela como un estado violador de derechos humanos, convirtiendo a Venezuela en una especie de falso positivo que justificaran acciones contra la República. Luego vino otra operación muy sorpresiva. Durante todos los espacios de diálogos que promovió el presidente Nicolás Maduro para salir de la agenda de la violencia que intentaron imponer, el discurso permanente de la derecha, sobre todo de sectores que están aquí representados, era que teníamos que ir a la renovación de los poderes. Había que renovar los poderes porque si no, aquí no había democracia. Inmediatamente, a pesar de todas estas acciones violentas y de todo el proceso que nos tocó vivir, lo primero que hace nuestra asamblea es decir, retomemos el tema de la renovación de los poderes y comenzamos un proceso para así lograrlo. Luego de todo ese año de guarimbas, de terrorismo, de boicot, de ataque, nuestra Asamblea Nacional tuvo el coraje, hizo todo el esfuerzo en medio de circunstancias difíciles para garantizar no terminar, no culminar el año 2014 sin la renovación de los poderes. ¿Qué hicieron los señores de la derecha? Sorpresivamente, a pesar de que habían participado en todo el proceso, se retiraron. ¿Cuál era el intento? Era otra vez decir que Venezuela era un estado fallido,
que esta democracia no valía y justificar acciones contra la República. No pudieron. Nuestra Constitución es una Constitución lo suficientemente blindada como para brindarle herramientas al pueblo venezolano y garantizar efectivamente el funcionamiento de nuestra democracia. Logramos la renovación de los poderes. Pero no comenzó el año apenas comenzando con la arremetida de guerra económica más violenta que hayamos tenido en nuestra historia. Pero además, ahí estaba la otra agenda. Golpe de Estado, aviones Tucano, bombardeo, magnicidio y de nuevo una acción contra la República. Pero desconocer los poderes, atacar al presidente, tenía también que complementarse con la descalificación del único poder que quedaba todavía vigente, según ellos, y era la Asamblea, porque ya habían descalificado a todos los demás. Entonces vino la arremetida contra el presidente del Parlamento, nuestro camarada, hermano y compañero Diosdado Cabello. Descalificación en todos los medios del presidente de la República de manera reiterada desde el año 2013 y luego abren el 2015 con la descalificación, el ataque pero feroz, brutal contra el presidente del Parlamento. Todo esto, hermanas, hermanos, pueblo venezolano que nos escucha, es el antecedente del decreto de Obama. El decreto de la invasión, de la guerra. No podían llegar a este decreto sin generar las condiciones que le permitieran su justificación. Y todas las condiciones estaban ligadas a desconocer al presidente, desconocer las instituciones, generar una situación de caos y violencia, desmoralizar al pueblo a través de la guerra económica, descalificar luego al Parlamento. Y a partir de eso, Venezuela, Estado fallido. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Que como Pilato se lavan las manos los Judas que venden la República. Dice presidente, yo Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, entiendo que la situación en Venezuela, incluida la situación del gobierno en cuanto a la erosión de las garantías de los derechos humanos, ya vimos cuál era el plan, en cuanto a la persecución de opositores políticos, los mismos que organizaron el plan y asesinaron ya no los 11 del 2013, sino 43 ciudadanos, más de 800 heridos en el 2014 y daños irreversibles producidos a la República en el terreno patrimonial y también en el terreno ecológico y ambiental. Entonces aquí nos dicen la restricción de la libertad de prensa, toda la campaña mediática, el uso de la violencia, el tema de los derechos humanos, las violaciones, abusos en respuestas a las protestas contra el gobierno, las mismas que sin ninguna justificación ellos lograron armar de manera violenta, protestas terroristas que le costaron la vida a ciudadanos de la República. Entonces aquí nos dice, así como la presencia exacerbada de la corrupción pública, y aquí vemos la estrategia contra el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, acusándolo nada más y nada menos que de narcotráfico y de dirigir el cartel de los soles. Esta acción toda dirigida por Estados Unidos, con la absoluta articulación, planificación y financiamiento que se ha hecho a la derecha venezolana. Toda esta acción tiene como objetivo vender la República, pero venderla sobre el cadáver de venezolanos y de venezolanas, venderla a partir de llevar, de traer la muerte a nuestro territorio. Ahí está una oposición entre Judas y Pilato que hoy se lava las manos. Así como decían que efectivamente era válido este decreto porque era, a pesar de todo lo que dice aquí, que es claro, y a pesar de que los antecedentes de que ante cualquier decreto como este, lo que ha sucedido en el mundo luego es invasión y muerte, pero ellos lo justificaban diciendo que era contra 7 ciudadanos, 7 funcionarios. Y luego cuando el propio Obama dijo Venezuela no es amenaza, ese decreto fue un error, eso era una formalidad.
se lavaron las manos porque todavía no han abierto la boca. Así como hoy, cuando se demuestra que todos los venezolanos lo teníamos clarito, que era una infamia contra un líder de la revolución bolivariana, hoy ni siquiera abren la boca para decir, oye, qué mal que se haya generado un rumor, una mentira mediática, una manipulación contra el presidente del Parlamento, del cual todas y todos formamos parte. Este no es el Parlamento de otro país, este es el Parlamento de Venezuela. La agresión contra el presidente del Parlamento es una agresión contra una institución fundamental de la República. Y ahí están los Pilatos con su sonrisita, lavándose las manos. Judas y Pilato definen las características de la oposición venezolana. Eso es lamentable, pero aquí tenemos que hacerle un llamado al pueblo venezolano. Nosotros tenemos que entender que está la verdad real y la verdad mediática, que es la manipulación, la mentira, la permanente y reiterada intento de desvirtuar la realidad. Vimos los planes de generar terrorismo psicológico con la campaña del asesinato de niños. Ahora vemos los planes de generar paranoia y terrorismo contra los funcionarios policiales. Todos los medios se hacen eco de eso. Ellos tienen la capacidad no solamente de ponerlos en las páginas de sus periódicos, tienen la capacidad, porque están vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo colombiano, de hacerlo realidad, de ser operadores de la violencia y luego terminar responsabilizando al Estado de la violencia que ellos financian, articulan para destruir la República. Yo hago un llamado al pueblo venezolano, estemos atentos, no solamente al pueblo que está absolutamente convencido de la defensa de la patria. Yo le hago un llamado también a quienes han votado por la oposición. No se dejen llenar de odio, no dejen que les envenenen el alma quienes no son capaces de sostener su palabra, quienes no son capaces de aceptar ni pedir una disculpa, quienes no son capaces de decir la verdad nunca, nunca. Nosotros tenemos que hacerle un llamado al pueblo opositor, porque las bombas no tienen nombre, las bombas van contra esta tierra y la única razón de esa guerra es porque tenemos las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo y Estados Unidos necesita para su guerra mundial, la que ha desplegado en África, la que ha desplegado en Europa, en Ucrania, la que ha desplegado en la propia Asia, necesita petróleo, energía. No se mueven los tanques, los aviones, los submarinos, no se mueve nada sin energía y ese petróleo está aquí. Pero nosotras y nosotros tenemos que entender que el petróleo venezolano jamás será usado para la guerra, la violencia y la muerte. Siempre será instrumento de vida, porque este es un pueblo que nunca será amenaza. Es un pueblo que es esperanza para la humanidad. Así que toda nuestra solidaridad con nuestro camarada, hermano Diosdado Cabello. Todo nuestro respaldo irrestricto a nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, y todo el orgullo que sentimos de que las mentiras se caen a pedazos, porque la luz y la verdad de Venezuela siempre saldrá a flote. Muchas gracias.